Qué gozo, hermanos, el que podamos compartir con ustedes nuestro adiestramiento. Recordemos que queremos darle seguimiento a nuestro libro, El Cuerpo de Cristo. Y hoy quiero que preparen ya su lapicero, su libro, si es su familia, que podamos unirnos y aprendamos a escuchar la voz del Señor. A través de estos medios hoy queremos edificarles por medio del Señor. Y hoy quiero que se ubiquen en el libro, en el Cuerpo de Cristo, pero en la página número 25. Hoy quiero compartirles sobre el tema que lleva como título Ser parte del cuerpo, pero hay una pregunta aquí, es ¿cómo? Y hoy el Espíritu nos va a estar guiando para que podamos ir entendiendo a profundidad sobre lo que el Señor quiere o espera de la iglesia cuerpo. Anteriormente a nuestro adiestramiento hemos estado estudiando cómo la iglesia está estructurada y de la forma como está funcionando. Pero hoy queremos ir más a profundidad sobre no solo ser parte del cuerpo, sino cómo el ser parte de ese cuerpo. Y para eso los invito a que vayamos a las Escrituras y quiero invitarles a que veamos el libro de Corintios, en su capítulo 3, del versículo 1 y verso 3, que va a ser en algo donde nos vamos a ubicar, va a ser la cita donde vamos a profundizar y vamos a aclarar un poco del cómo, porque aquí vamos a estar viendo lo que es la deficiencia que la iglesia de Corinto estaba viviendo. Quiero leerla en la versión, la TNB, y dice así: servidores de Dios, hermanos míos, antes de ahora no les puedo hablar como a quienes ya tienen, como los que ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. El versículo 2 dice: en vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimento fuerte. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no les están. El verso 3 dice: pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Hoy quiero compartir, vayamos al libro ahora y ubiquémonos en la página 27. Dice: cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le da a conocer que su falta de crecimiento, madurez y desarrollo espiritual los mantenía como niños, o sea, cristianos incapaces. Entonces ahí vemos la cita bíblica que acabamos de leer en Primera de Corintios. Aquí vemos el problema que estaba mostrando una iglesia que no había alcanzado la talla, no había alcanzado la madurez. Una iglesia donde llega el apóstol Pablo y quiere empezar a llevarlos, a hablarles algo más profundo, a hablarles algo más espiritual. Sin embargo, cuando vemos a la iglesia o cuando Pablo evalúa a la iglesia, podemos ver que Pablo encontró en ella inmadurez. Y además de la inmadurez, ¿por qué la encontró inmadurez? Porque veían en la forma de actuar y de ver las cosas que de alguna otra manera Pablo los cataloga como personas niñas. Entonces vemos que en este punto
la iglesia no estaba captando lo que el Espíritu quería hablarles a cada uno de ellos. Sigue diciendo, en el libro sigue diciendo, el problema de los corintios radica en la falta de entendimiento respecto a vivir como cuerpo de Cristo y no solo en el contexto de iglesia. Si bien es cierto, la iglesia es cuerpo de Cristo, pero lo hace la deficiencia en el claro concepto de vivir como cuerpo, reconociendo una cabeza, Cristo, y viéndose todos como necesarios. Sin embargo, en la iglesia de Corinto habían diferentes divisiones y partidismos que dañaban las relaciones entre ellos. Hoy el tema, como dice, ¿cómo el ser parte del cuerpo? Podemos notar que Pablo no podía catalogar a la iglesia de Corintios como parte del cuerpo, porque estamos notando que entre ellos tenían dificultades, tenían malas relaciones, tenían problemas entre unos con otros. Sin embargo, Pablo entonces se detiene, más bien los corrige, porque no podía llevarlos al nivel que el Espíritu estaba demandando. Pero la pregunta es, ¿acaso no eran iglesia? ¿Acaso no eran personas que habían reconocido a Jesús o personas que no habían nacido de nuevo? Sí, habían nacido de nuevo, pero no habían entendido qué es ser el cómo o estar metido dentro del cuerpo. ¿Cómo? Hoy quiero, con la ayuda del Señor y del Espíritu, llevarlos más a la profundidad de cómo tú y yo podamos entender este proceso que cada uno tenemos que tener muy claro, el cómo ser parte del cuerpo de Cristo. Continuemos leyendo. En la parte siguiente dice, el día de hoy lamentablemente notamos esa misma situación. La iglesia vive solamente como iglesia. Se ha constituido más como un instrumento de servicio que como un organismo de vida o de relación. Entonces aquí empezamos ya a entrar en detalle que la iglesia que vive como cuerpo, entonces podemos decir que es una iglesia que tiene relación. No solo es un organismo viviente, no solo es una figura o una estructura, como decimos muchas veces, yo soy parte de esta iglesia. Qué bueno de que seas parte de una iglesia, qué bueno de que estemos y tenemos una identidad. Y podemos decir, nosotros somos de Misión Cristiana El Calvario. Esto es una identidad, pero más que una identidad, hoy el Espíritu Santo nos está llevando a que tú y yo no solo seamos parte de una iglesia, sino que seamos organismos que tenemos vida, que tenemos amor, que tenemos relación unos con otros, que podemos tener convivencia. Hoy podríamos decir, y esto es lo que el Espíritu me estaba llevando en estos días, es hoy que no hay servicios en los templos. La pregunta es, tú y yo, ¿cómo estamos mejorando nuestra relación entre hermano y hermana? O viceversa, ¿cómo estamos llevando esa relación para transmitir amor hacia un hermano o transmitir un favor? Porque hay muchas restricciones en el tiempo que estamos viviendo. Hay algo que nos detiene por el gobierno o cualquier instancia. Pero la pregunta es, ¿será que no hay formas para poder llegar con mi hermano a transmitir vida, a transmitir amor, a transmitir un servicio? Entonces podemos decir que empecemos a entender que una iglesia no solo es ser un organismo, sino también es cómo debe ser esa iglesia. Una iglesia, como estamos hablando, una iglesia que tiene un organismo, pero también ese organismo es un organismo vivo. Y como hay vida en un organismo, ¿cuántas cosas no suceden en un organismo vivo? Hay mucha relación, como veníamos estudiando, cada uno de los órganos se relacionan unos con otros y otros se edifican unos con otros. Ahora,
al momento que hoy estamos pasando esta situación, esta pandemia, creo que hoy es cuando más el Señor nos está llevando a que podamos vivir una vida en bendición, relacionándonos y viviendo con una comunicación un poco más estrecha con mis hermanos. Por eso hoy el Señor nos está llevando a que no solo seamos parte de una iglesia, sino también seamos una iglesia eficaz, una iglesia viva, una iglesia que tiene vida. Sigamos en el siguiente párrafo. Dice, hay una pregunta. La pregunta es, si somos salvos, ¿por qué todavía pasan esas cosas en nuestra vida y en la vida de la iglesia? La respuesta es clara. Nos falta tener un entendimiento de vida como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo se llega a ser parte del cuerpo de Cristo? Cuando Jesús le explica a Nicodemo la importancia de entrar al reino de Dios, le dice, en Juan capítulo 3, verso 3, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En él, el que no nace no puede entrar al reino de Dios, porque la única manera de entrar a él es nacer. Jesús amplía a Nicodemo el concepto de nacer. Cuando habla en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo que que necesita dos cosas para nacer. Y en estas dos cosas ya vamos a entrar un poco más a profundidad, el cómo yo puedo ser parte de ese cuerpo. Y aquí Jesús empieza como todos, no quiero repetir la historia porque es que muchos la conocemos, pero sí quiero resaltar que Jesús le da unas directrices a Nicodemo y le dice qué es lo que él necesita para ser parte del reino. ¿Por qué es necesario esas directrices? Porque el Señor no las dice solo por decirlas o porque se las antojó o porque se las imaginó, sino más bien porque es una directriz que Él determina para que una persona debe ser parte de ese cuerpo. ¿Pero cómo? Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y aquí en estas dos partes que es nacer de nuevo, vamos a estudiar dos fases que quiero compartirles para que podamos profundizar el cómo. Dice número 1, nacer de agua. Esto tiene que ver con nuestra convicción en Cristo. La Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, según Marcos capítulo 16 y verso 16. El bautismo en agua es parte de la salvación. Creer y bautizarse para ser salvo. Solo los salvos son parte del reino de Dios y parte del cuerpo de Cristo. Pero hay otra directriz que el Señor también nos habla para hacer el cómo o parte del cuerpo. La otra es nacer del Espíritu. Esto se refiere al bautismo en el Espíritu Santo que se experimenta en el momento de la conversión. El Espíritu Santo bautiza al que se está convirtiendo y lo sumerge al cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice que en este mismo acto somos bautizados en un cuerpo. Según 1 Corintios capítulo 12 y verso 3, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quien sumerge e introduce al nuevo convertido al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Qué importante que veamos estas dos fases
o 2 directrices que Jesús le dio a Nicodemo. Y estas mismas directrices aplican a todo convertido. Una es el nacer del agua. ¿Qué implica? Cuando yo nazco en el agua, vamos a estudiar más adelante, es, en pocas palabras, podemos decir, es la naturaleza adámica o la naturaleza que heredamos, pecaminosa. Cuando yo nazco en el agua y soy llevado al proceso del bautismo, es en ese momento que esa naturaleza deja de existir, esa naturaleza adámica. Y dice el Señor que resucitamos en vida nueva. En otras palabras, nacemos de nuevo. Un nacido de nuevo va a traer la genética del Padre, la genética del Señor, nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, Nicodemo no entendía esta parte, pero qué importante que nosotros como iglesia, todo este proceso ya lo vivimos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le pasó a la iglesia de Corinto? Si ellos habían reconocido a Jesús y habían pasado esta etapa también, ¿por qué entonces estaban viviendo con actitudes contrarias a lo que el Señor deseaba? Por eso Pablo los corrige, los edifica a través de la palabra, pero no les permite a que continúen viviendo esta vida diferente a lo que ellos habían adoptado, una vida nueva. Por eso el Señor hoy no nos va a permitir que nuestras acciones vayan en contra del diseño de lo que Él nos está mandando. Por eso es necesario que recordemos que este acto no fue algo simbólico, sino es algo de poder que el Señor estableció y trae vida. Por eso ahora en Él somos una nueva criatura. Mis acciones entonces son nuevas. Pero también habla del nacer en el Espíritu. Y me gusta esta parte porque dice que el Espíritu Santo es el que bautiza. Cuando desde el momento que tú y yo nos convertimos a Jesucristo, aquí este acto sucede. Es algo soberano, es algo de fe que tú y yo debemos de creer. El nacer en el Espíritu es algo que el Señor nos da cuando hacemos este acto de fe. Por eso el Espíritu Santo es el que nos sumerge. En otras palabras, nos da la potestad en este momento para convertirnos en el cuerpo de Cristo. Cuando tú naces en el Espíritu, es algo soberano que el Espíritu Santo ya hizo. Posiblemente podamos decir, pero yo no sentí nada, o no hubo ninguna expresión, o tal vez, ¿será que esto pasó en mí? Yo quiero decirte que no dudes, porque es una promesa del Padre. Como le dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Muchas veces la iglesia ha vivido algo más, quiere vivir algo más místico, algo más no real tal vez, o quiere que sucedan cosas más tangibles para poder entender lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. Y simplemente lo que estamos estudiando hoy en nuestro adiestramiento es que el Señor solo debes de obedecerle. Aquí le habla a Nicodemo y le dice qué es lo que tiene que hacer. Hoy el Señor nos edifica y nos dice que es necesario que vivamos una vida como cuerpo de Cristo, y lo debemos de estar expresando porque las etapas las cuales estamos hablando, que es nacer del agua y nacer del Espíritu, es algo que tú y yo ya experimentamos. Entonces mi acción debe ser nada más es de vivir lo que el Señor ya me enseñó. Pero sigamos estudiando. Nadie puede entrar y ser parte del cuerpo de Cristo por ser buena persona o porque tienen buenas intenciones, y nadie puede hacer entrar al cuerpo de Cristo a otra persona, sino solo por el Espíritu Santo. Vea la importancia de que no es algo porque tal vez un pastor tenga o un líder tenga un poder, o porque le cae bien a alguien y lo sumerge y le dice, ahora te voy a permitir a que vivas una vida diferente. Vemos que aquí no le podemos quitar el honor al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que está otorgado para que tú y yo, desde el momento que le reconocimos a Él y fuimos bautizados en las aguas, Él nos faculta para que podamos expresar una vida como cuerpo. Así de sencillo. No es algo más que tú estabas esperando. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer es vivir como cuerpo, vivir como un nuevo nacido, como alguien que ya reconoció el gobierno de Jesucristo. Vamos a continuar, dice, entendiendo el bautismo en el cuerpo. Veamos otra parte de nuestro libro. Entendiendo el bautismo en el cuerpo. La mejor figura para ilustrar el significado de la palabra bautismo es la palabra del tintorero, en la que una pieza de tela es sumergida en un recipiente con tintura y la pieza entera toma el carácter y el color del tinte. En ese caso, la convicción influye dos etapas principales. Una es creer, dos, ser bautizados en agua, lo cual da paso a la experiencia de la salvación. Según Marcos capítulo 16 y verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Recordando que el arrepentimiento y la confesión del señorío de Cristo son parte de la salvación. Entonces, aquí vemos que está hablando de un ejemplo de una persona que tiñe ropa. Y desde el momento que una tela es metida a un recipiente y tiene una pintura y usted la sumerge, automáticamente, pensemos en el color más sensible de ser pintado, vamos a usar este término, sería el color blanco. Y si usted tiene una añelina, pues, pongámosle un color rojo, y usted mete una tela blanca, automáticamente cuando es sumergida y luego la sacamos, ¿cómo va a salir esa tela? Lógicamente va a salir roja. Así es el ejemplo que el Señor nos está dando, entendiendo el bautismo como el cuerpo. El bautismo en el cuerpo, perdón. Entonces es algo que automáticamente tú recibes. Es algo que ya está en ti. Es algo que Dios pone en la vida de cada convertido y cada creyente. Entonces, cuando tú ves esto como un acto de fe, automáticamente es algo que ya tienes en tu corazón y debes de vivirlo y expresarlo. No es de pensar y qué más sigue o tenía que pasar otra etapa. Vemos que caemos a la misma situación. Es un acto soberano de fe que la iglesia debe vivirlo y recibirlo en su corazón. El nuevo nacimiento sucede justo cuando yo soy bautizado en el agua. Jesucristo mismo enseñó que para nacer de nuevo había que nacer del agua y del Espíritu. Según Juan capítulo 3 y verso 5. Leemos, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús mismo mostró que el acto del nuevo nacimiento abarca dos aspectos, agua y espíritu. El bautismo en agua, según las Escrituras, es para muerte y sepultura y vida nueva. En Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Veamos esta parte. ¿Qué es lo que también comprende lo que es el nacer o el nuevo nacimiento que Dios nos está hablando? Cuando tú eres bautizada, dice que hay o sucede esta acción de fe. Dice, cuando tú eres metido en el agua, lo que pasa es que ahí muere tu naturaleza.
ahí queda sepultada todas aquellas actitudes que no van acorde al deseo del Señor. Automáticamente cuando sales del agua, tú estás con una actitud para vivir en una vida nueva. Porque esto que vivías antes en este acto de fe, de bendición, ahí mismo queda atrás o quedan muertas todas aquellos pecados que un día nos condenaban. Pero hay algo especial que está hablando aquí en el bautismo del cuerpo. Dice también, resucitas en espíritu. Entonces, el espíritu es lo que también tomas cuando naces de nuevo. En otras palabras, una iglesia que es guiada, que es nacida de nuevo y tiene el espíritu, es una iglesia que es guiada. Automáticamente, la iglesia de Corinto, que es lo que estamos estudiando, vemos que esta iglesia, ¿qué es lo que pasaba entonces? Porque sus hechos y sus acciones no estaban mostrando una vida de lo que habían experimentado. Habían nacido de nuevo, habían nacido en el espíritu, pero sus acciones no lo estaban mostrando, no revelaban la expresión que Pablo deseaba. Sin embargo, Pablo viene y corrige a la iglesia. Ahora, sigue diciendo, el bautismo del Espíritu, según las Escrituras, es para introducirnos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Según 1 de Corintios, capítulo 12, del verso 3, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Notemos que estos aspectos deben acontecer al momento de la conversión y son los que producen un nuevo nacimiento, por lo que no pueden separarse o manejarse aisladamente. De lo contrario, no sucedería el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no solo es muerte, sepultura y vida nueva, la introducción del nuevo convertido al cuerpo de Cristo y también al reino de Dios, según Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que el Señor está demandando de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Él no me está pidiendo algo que yo no debo expresar. ¿Por qué? Porque dice que ya fuimos bautizados en el Espíritu. Y si fuimos bautizados en el Espíritu, este acto de fe, como estamos siendo enseñados, es que es en el momento que tú te entregas a Cristo. Es algo soberano que el Espíritu te da a ti. Por lo tanto, el Señor te demanda que tus expresiones sean como nacidos de nuevo, como personas guiadas por el Espíritu. Pero cuando mis acciones no están dando estos resultados, entonces no estamos dando la expresión que a Cristo le agrada. Creo que se ha descuidado mucho el bautismo en un cuerpo, al punto que actualmente casi no se menciona. Ser bautizado en un cuerpo significa que nos hemos integrado al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Este es un acto donde la acción del Espíritu Santo nos hace parte de un organismo viviente llamado como iglesia, quien aclara que no me estoy refiriendo a este punto desde la perspectiva congregacional, o sea, asistir a una iglesia, ya que asistir a una iglesia o congregación no significa que haya nacido de nuevo, ni ser parte del cuerpo de Cristo. Asistir a una congregación sí es parte de mi responsabilidad como discípulo de Jesucristo. Ser parte del cuerpo de Cristo, aunque es un acto del Espíritu, es algo, no es algo misterioso que acontece en algún lugar. Cuando Dios soberanamente nos coloca dentro de una parte del cuerpo, no creo que sea
fantasmal. De lo contrario, su implicación es muy práctica. Por eso, hermanos, vemos aquí, ¿verdad? El ser, como dice aquí, el ser bautizado en un cuerpo significa que hemos sido integrados al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú eres y estás dentro de una iglesia, dice que ya estás integrado, porque el Espíritu lo permitió a ti y a mí. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo vive una iglesia que vive integrada al cuerpo? ¿Será que trabaja aisladamente? Porque anteriormente ya estudiamos que la iglesia es un cuerpo y está compuesta por diferentes organismos y que cada organismo hace cada una su función. Pero esto es lo que el Señor nos enseña. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no vivimos una expresión de estas? Si somos un organismo viviente, si ya fuimos integrados al cuerpo, automáticamente mis acciones deben de reflejar a una iglesia que tiene interacción, una iglesia que tiene una mejor relación, que convive en amor. En otras palabras, una iglesia no solo verla como una congregación, sino una iglesia que es viva, eficaz, que se relaciona y tiene la expresión de Cristo. Cuando una persona vive a Cristo y es bautizada en el seno de un cuerpo de una persona, cuando sale de las aguas, mira a su alrededor, lo que ve es una familia y a la comunidad, iglesia. ¿En qué ha nacido? Bien podría exclamar, esta es mi gente. Luego de que Pedro exhorta al arrepentimiento y el bautismo, vemos que el resultado es, según Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Aquí no hubo misticismo ni referencia a algún cuerpo invisible. Todo lo que sucedió es una realidad terrenal. Fueron bautizados en agua y añadidos a la iglesia, no para asistir y servir únicamente, visto desde el concepto congregacional, sino más bien para vivir y ser parte de un cuerpo. Hablar del cuerpo místico está bien, pero yo no les puedo ver y el mundo tampoco. Pero oro por nuestra unidad para que el mundo pudiera verla y así creyera en él, según Juan capítulo 17 y verso 23. Sigue diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Aquí podemos seguir viendo a una expresión de lo que Pablo nos está enseñando también a través de la Escritura. Una iglesia que no solo vive un misticismo, ¿verdad? Algo fingido, no, aquí estamos viendo de algo real. Una iglesia que tiene un concepto no solo de una congregación o congregacional, como decimos, sino para ser parte del cuerpo, para tener la vida de Cristo, para que, como dice aquí en la parte final, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta palabra me llama la atención o me gusta porque al final la vida de cuerpo nos está llevando a que vivamos en unidad. Ahora, ¿cuál sería ese deseo de Pablo? Porque ¿qué sería una iglesia si no tuviera la unidad? Imagínate tú en este momento. ¿Qué pasarías tú si no tuvieras en tu corazón la unidad con tu hermano? Entonces, ¿serías iglesia? ¿En dónde quedaría el cuerpo de Cristo entonces? Ya no va a tener una relación. Sin la unidad no tendríamos vida, porque cada uno nos edificamos unos con los otros. Pero si falta esta esencia, vamos a decir, la unidad, entonces como cuerpo no estaríamos funcionando. Tal vez como una iglesia congregacional, pero no como una iglesia viva o como una iglesia que haya nacido de nuevo, si no tiene esta virtud.
El apóstol Pablo también nos dice en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No podríamos estar bien conectados ni unidos entre sí si por coyunturas con algo invisible. Pablo está refiriendo a algo práctico, está hablando de algo relacionado con la vida y con un estilo de vida. He descubierto que la dificultad más grande de la iglesia no es el hablar en lenguas, cantar en espíritu o cantar coros, sino llevarse bien con su hermano. La dificultad de mi hermano es llevarse bien conmigo. En conclusión, el problema de toda la gente, entender el bautismo en aguas es fácil, como lo es el entender el bautismo con el Espíritu Santo, que me da poder y me hace hablar en otras lenguas. Pero el bautismo del cuerpo efectuado por el Espíritu Santo es el que podemos denominar como problemático, porque tiene que ver con las relaciones con mis hermanos en Cristo Jesús. Si no hay un nacimiento dinámico y sobrenatural en el reino de Dios, esto sería imposible. Por eso es imposible entender, ver y entrar al reino de Dios. Vemos, en otras palabras, mis hermanos, que llegamos al punto a entender que hoy el Señor nos está diciendo a que seamos parte del cuerpo y no solo seamos parte del cuerpo, sino como el ser parte del cuerpo. Entonces podemos decir que el cómo ser parte del cuerpo, aquí nos está dando la clave el apóstol Pablo. Fácilmente hemos convivido y experimentado estas etapas que Pablo mencionaba y estuvimos mencionando. Lo que es ser bautizados. Se ve sencillo. O vivir una vida en el Espíritu. Ya empieza a complicarse nuestra vida. Ahora, lo más difícil es vivir una vida como cuerpo. ¿Por qué? Según lo que estamos estudiando. Porque el problema radica en que para la iglesia muchas veces le es difícil tener una mejor relación con su hermano. Cuando en la sociedad hay problemas y dificultades, o dentro de la iglesia hay dificultades, limitaciones de cualquier índole, ¿cómo tú has reaccionado? Por eso hoy el Espíritu no se equivoca y nos está llevando a que como iglesia tengamos una vida de cuerpo, que estemos metidos en Él. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es algo voluntario, es algo que tú debes de sentirte parte de. No es algo que te tienen que obligar, sino una iglesia que es parte del cuerpo, tiene amor, tiene bondad, tiene misericordia, tiene, digamos, todo aquello lo que el Padre nos está llevando a que seamos en una expresión. No es algo difícil. Cuando lo vivimos desde el punto de vista carnal, entonces sí se va a complicar. Porque si ya tú te molestas con alguien, ya va a empezar, ¿y cómo le voy a pedir perdón? Ya empieza a salir el hombre viejo. Pero vemos que hoy Pablo nos enseñó y puso como ejemplo a la iglesia de Corinto. Y hoy, como también estamos nosotros como Misión Cristiana El Calvario, el Espíritu hoy nos está corrigiendo. Y Él nos está corrigiendo en esta debilidad. Y una debilidad que el Espíritu está viendo es que debemos mejorar la vida como cuerpo. Debemos de tener una mayor relación con tu hermano, con tu discipulador, con tu pastor, con todos aquellos que es parte del cuerpo. Porque al final solo vas a ser una iglesia congregacional, pero no vas a ser una iglesia como cuerpo, que es lo que el Espíritu hoy nos está llamando a que tengamos esa vida de Él, a que tengamos esa expresión de lo que Él nos está demandando. Yo me gozo y los bendigo, hermanos, ustedes que nos están viendo,
Y deseo en el nombre de Jesús que esta palabra sea de vida para tu familia, para ti mismo, pero también que le prestemos atención y corrijamos si en nosotros hemos pensado que este ambiente está permitiendo a que ya no puedo tener una relación con mi hermano. Hay muchos medios o formas que tú puedes ir mejorando o mejorar tu relación con tu hermano. Entonces me gozo para que tú hagas ese cambio en tu corazón, en tu vida. Y es por eso que quiero que oremos en este mensaje que estoy transmitiendo, para que sea Él que nos guíe a poder ser edificados. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias porque hoy tú estás pidiendo a tu iglesia que no viva un concepto como vivió la iglesia de Corinto, sino más bien que viva esta iglesia que tú estás demandando, una iglesia de vida, una iglesia viviendo como cuerpo, una iglesia que tiene una expresión, una iglesia que se identifica, una iglesia, Padre, que está viéndote a ti como el único Dios, pero también que está viendo a sus demás como parte del cuerpo tuyo, Dios. Por eso yo bendigo a todos los hermanos que nos están escuchando, para que seas tú a través de tu Espíritu, oh Dios, que corrijas todos aquellos faltantes que hay en nuestro corazón, para que adoptemos y vivamos una vida como cuerpo, una vida como una iglesia, como el cuerpo tuyo, una iglesia, Padre, que tiene vida, y una iglesia, Padre, que cada día esté más cerca a tus deseos, a tus mandatos, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.